Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: El reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha, ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. En este pasaje, Jesús usa imágenes de la agricultura para hablarnos del reino de los cielos. Y ese reino de los cielos es la gracia de Dios, el Evangelio, el amor de Dios que se va haciendo realidad y se va encarnando en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestro corazón. Y en la medida en que las palabras de Cristo, en la medida de que la gracia de Cristo, el amor de Cristo va entrando primero en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, después se va comunicando a nuestra familia y después se va comunicando a nuestro entorno social y poco a poco las sociedades se van llenando del amor de Dios, no de un amor puramente humano, sino de un amor divino, y el mundo se va transformando. Ese es el amor de Cristo significado en esta expresión, el reino de los cielos. Y entonces Jesús usa unas imágenes agrícolas que servían para esa sociedad agrícola, pero que también nosotros podemos tomar para entender con mayor profundidad. Y primero dice que cuando alguien siembra en su terreno, no es él el que hace crecer esa semilla. Y también nosotros, el Evangelio tiene que irnos entrando por el oído, por la predicación, por los ojos, a través de la lectura de la palabra de Dios. Y así se va sembrando en nuestro corazón esa palabra constantemente, a través de los sacramentos. Y de distintas maneras vamos nosotros recibiendo esa semilla. Pero el crecimiento lo da Dios. Y por eso dice que el que siembra luego se va a dormir y sin que él sepa cómo, esa semilla va creciendo. Va creciendo. No es fruto del esfuerzo humano, sino que la gracia misma va tomando posesión de nosotros. Basta que todos los días nosotros la reguemos, la cultivemos, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces es un esfuerzo de colaboración, el que siembra, riega y cultiva, pero luego poco a poco ese crecimiento viene por sí solo, la fuerza misma de la semilla de la palabra. Y dice que primero sale el tallo, luego la espiga y por último el grano. Y así también en nuestra vida el Evangelio primero tiene una etapa en que vamos purificando nuestros pecados, corrigiendo nuestros principales egoísmos, nuestras principales oscuridades interiores que todos tenemos. Vamos abandonando el pecado. Luego vamos aprendiendo, y esa es la espiga que dice aquí, vamos aprendiendo a amar más y de una manera mucho más sincera, mucho más pura y mucho más cercana a Dios, para que finalmente, como dice aquí, brote el grano, que es ya el fruto. Y ese fruto es algo que empieza a multiplicarse, porque de una primera semilla brotan 20, 30
o 100, y por tanto esos frutos de amor son pensamientos, palabras y sobre todo obras concretas de amor hacia el prójimo. Y entonces este ejemplo nos hace ver cómo poco a poco nos va invadiendo nuestro interior el Evangelio de Cristo y la gracia de Dios. Y luego nos dice otra comparación y ya no usa el ejemplo del grano de trigo que usaba en la imagen anterior, sino ahora esta parábola nos habla de un grano de mostaza. ¿Y por qué usa el grano de mostaza? Porque es la semilla más pequeña, es más o menos del tamaño de un grano de arena, insignificante, minúsculo, un puntito negro, pero que luego da como fruto, da una planta, un arbusto alto, quizá incluso del alto de una persona. Entonces es desproporcionado. Hay una desproporción entre la apariencia de la semilla y lo que de verdad lleva dentro. Y esa es la palabra de Dios, una palabra humilde, una palabra de amor, sencilla, que a primera vista pudiera parecer muy obvia, muy simple, quizá poca cosa, pero que en la medida en que crece en un corazón o en una sociedad, en un país incluso, transforma todo. Y sus raíces van resquebrajando estructuras torcidas y van creando un mundo nuevo. Entonces, esta imagen del grano de mostaza nos hace ver que el Evangelio es el poder más grande del mundo. Lo más poderoso que existe es la palabra de Dios. Algunos piensan que el verdadero poder está en la política o en la economía o en la tecnología o en el armamento y piensan que ese es el verdadero poder que cambia el mundo. Pero después de 2000 años, lo único que permanece es la palabra de Dios, el Evangelio y la Iglesia de Cristo. Todo lo demás, los imperios, grandes poderes, grandes civilizaciones, grandes inventos, todo eso está destinado a caer. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Y así es con el Evangelio de Cristo en la sociedad. Está presente siempre que se viva de corazón y Él va cambiando el mundo y va cambiando la historia. Pidámosle al Señor que su palabra dé gran fruto en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra sociedad. Que así sea.